Muy buenos días. Es para mí un honor estar en este tercer Congreso Nacional de Sincretismo Artístico y quinto encuentro Habla el Arte. Yo soy Pamela Jiménez Dragisevich, profesora de tiempo completo de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Autónoma de Querétaro, investigadora y miembro del Cuerpo Académico Consolidado Arte Contemporáneo. Y el tema que hoy les voy a compartir es la musicoterapia para la creación escénica. Y bien, pues vamos a comenzar con la introducción. Y dice así: la música es un lenguaje frecuentemente utilizado en las artes escénicas que puede funcionar como un sistema complejo de signos y que establece una comunicación directa con la interioridad del ser humano. Dicha interiorización se refleja no solo en quien compone la música para un montaje, sino en quien la interpreta y en quien la recibe, llámese el público. Al tener un método de soporte que implique un análisis previo y una manifestación posterior con el montaje, este lenguaje puede adquirir un significado sumamente consciente por parte del director o coreógrafo de la puesta en escena si trabaja en mancuerna con el compositor con la intención de que llegue al espectador a través del sentido de la escucha, ya que la composición pertenece a los signos implícitos dentro del polisémico lenguaje escénico. Es necesario tomar en cuenta que el espectador tiene su propio y complejo marco referencial y en ese sentido, aunque se le puede inducir el mensaje que se quiere transmitir, no se puede determinar qué va a percibir y sentir realmente. Aún así, existen referentes culturales universales que permitirían elaborar una posible codificación del espectador como último receptor. De ese modo, se inicia un razonamiento de emisión y recepción entre la música y los efectos sonoros que pueden ofrecer distintos niveles de percepción e interiorización, no solo en cuanto a la interrelación con los demás elementos que construyen la escenosfera, sino también en cuanto a esos referentes universales y culturales del público. ¿Pero qué es la escenosfera? Es un término acuñado por el investigador Benito Cañada Rangel en el 8º Congreso Internacional de Semiótica en Chillán, Chile, en el 2013, y significa suma de los sistemas que conforman el teatro en el momento de la dramaturgia escénica, creando estos sus propios límites y fronteras. Muy bien, pues por lo anterior, esta ponencia posibilita el conocimiento a través de un muy pequeño análisis y de su posible aplicación posterior en el proceso creativo, pues la musicoterapia se construye con la premisa de que el sonido es el arte más comunicativo, ya que permite traducir el dolor del ser sin descripción previa y accede a la gestación de significados emocionales. Con el sonido se puede experimentar explorando en áreas que no se ven, pero que están latentes. El sonido es capaz de penetrar en lo más profundo del ser humano y curar aspectos que no permiten estar en comunicación armónica con uno mismo y con los demás. Desde el punto de vista psicológico, la música puede evocar recuerdos, sensaciones perceptivas de olor, color, intervenir en los cambios de sensación del espacio, deformar o eliminar el sentido del tiempo, tender un puente entre lo real y lo irreal estimulando la fantasía, evocar el éxito o el fracaso de una situación a la que esté asociada y expresar emociones afectando el estado de ánimo individual y grupal. ¿Pero qué es la musicoterapia? Es una disciplina terapéutica que trabaja con el sonido como apoyo a la terapia. Es una combinación de dos áreas, la música y la terapia. Esto implica la utilización del arte en cuanto a su subjetividad y la creatividad que humaniza, y la ciencia en cuanto a la objetividad que organiza, repetitividad y universalidad. Lo anterior a través de un proceso interpersonal, utilizando como elementos terapéuticos relación de roles, empatía, comunicación y reciprocidad. Bueno, vamos ahora a comentar sobre los factores de la musicoterapia. ¿Estos cuáles son? Aunque la relación entre música y terapia se remonta a la utilización del sonido y el movimiento con fines curativos y mágicos desde las civilizaciones primitivas, la musicoterapia nació en Estados Unidos en 1950, cuando se fundó la Asociación Nacional de Musicoterapia. En ese sentido, aunque tiene pocas décadas de desarrollo, la musicoterapia ha recibido un gran impulso principalmente gracias a Rolando Benenson,
quien es médico psiquiatra argentino y creador del modelo Benenson. Ha destacado aspectos esenciales para mejorar el proceso interno del ser humano en busca de su propia armonía y hacia la convivencia empática con los demás. Benenson desarrolla los siguientes componentes o factores. En primer lugar, el ISO. ¿Qué significa ISO? Bueno, sus siglas ahí nos lo van marcando. Identidad sonora única. Y son utilizados para la optimización de la armonía interior del ser humano, los cuales son un conjunto de energías sonoras, acústicas y de movimiento que pertenecen a un individuo y que lo caracterizan, pues son resultados de su propia herencia genética, de las vivencias en el útero y de experiencias logradas hasta la edad adulta. Las 4 estructuras ISO, o sea, de identidad sonora, las cuales, como acabo de comentar, son energías corporo, sonoro, musicales, se distribuyen de la siguiente manera. Bueno, tenemos la ISO universal, se encuentran en el inconsciente y caracterizan desde hace milenios al género humano y son los referentes universales que pueden analizarse para una puesta en escena. ISO o identidad sonora cultural son vivencias que se dan a partir del nacimiento y que se nutren del medio ambiente en el que se desenvuelve el individuo. Son referentes culturales para analizarse en una puesta en escena, por ejemplo, en este caso, ¿no? ISO, identidad sonora grupal, es la identidad cambiante a partir de la interrelación con un grupo que comparte circunstancias y que se identifica en sus canales de comunicación. Son los referentes grupales hacia los que va dirigido el montaje de manera más específica. Y por último, ISO gestáltica. Aquí viene ISO grupal y la identidad sonora gestáltica. Se encuentran en el inconsciente y se desarrollan a partir de las vivencias desde la concepción. Son los referentes individuales en los cuales cada espectador, según el ISO propio que tiene y que a partir de ahí recibe la información y las sensaciones, va a hacer resonancia o no con lo que está sucediendo en la escena. Si ustedes se dan cuenta, un compositor puede trabajar perfectamente conociendo y siendo consciente este ISO universal en el cúmulo, ¿verdad?, del montaje donde lo va a llevar a cabo, el ISO cultural a donde va a llevar este montaje, el ISO grupal y el único que nos va a quedar como con esta sensación de vamos a dejar volar la imaginación es el gestáltico como tal, en el sentido de la percepción que tenga cada espectador va a ser una maravillosa sorpresa. Bien, Benenson tiene también otros factores, los cuales toma de la terapia gestáltica que propone Fritz Perls. Sus principios son los hechos, son de percepciones, conductas y fenómenos. Todos estos se organizan. La premisa básica es que la naturaleza humana se dispone en forma o totalidades y que puede ser comprendida únicamente en función de estas. Por ello es importante visualizar lo psicológico y lo físico como un campo unificado. B. La vida y el comportamiento son gobernados por el proceso que los científicos denominan homeostasis, adaptación, mediante el cual el organismo satisface sus necesidades. El proceso homeostático es la regulación donde el organismo interactúa con su ambiente. C. Como resultado de la interiorización surge la capacidad de darse cuenta, la toma de conciencia de la realidad de un estado físico, emocional, intelectual y o espiritual. Este es un elemento esencial, el darse cuenta en esta terapia. La verdadera naturaleza del hombre es la integridad. Dicha terapia entonces trabaja él aquí y ahora. Date cuenta aquí y ahora. Hace revivenciar los traumas pasados en el presente y provoca que se vuelvan a vivir los conflictos psicodramáticamente para asimilar ese evento inconcluso. Muy bien. Tenemos otro más. La zona media. Abarca las actividades mentales que suceden más allá del presente. Y esto es bien, bien importante. Porque en esta zona media que tenemos todos, que está dentro de nuestro cerebro, que vienen los sentidos, ¿verdad?, del exterior y antes de que entre a todo nuestro organismo sucedió algo
gracias a esta zona, que es la zona media, que justamente es donde automáticamente se da la explicación, imaginación, recordar, anticipar el futuro, elucubrar, pensar. Es el filtro entre las percepciones externas y las internas. Sucede en la cabeza, donde se puede llegar a generalizar, eliminar y distorsionar. La zona media es donde se produce la actividad fantasiosa y esta interpone al individuo ante el mundo y le puede impedir funcionar adecuadamente. Por medio de la experiencia de uno mismo en los 3 niveles de fantasear, representar papeles y hacer roles, en esta terapia, se puede ir llegando al entendimiento con uno mismo. Muy bien. Tenemos también otros 2 factores importantes y bueno, destacar efectivamente dentro de esta terapia. Es importante pensar que el cómo va a estar por sobre el por qué en un proceso de desarrollo interno, ya que el cómo indaga en la estructura de un evento y una vez que esta estructura se ha aclarado, los porqués se van resolviendo. Y por último, ningún individuo es autosuficiente y puede existir solo en un campo ambiental, ¿no? Sino que se da la naturaleza de la relación entre él y su medio ambiente determina su conducta. Y esto es algo muy importante. ¿En qué ambiente se va a ir desarrollando este tipo de procesos? Porque por sí mismo es complicado si no cambia el ambiente en el que se encuentra rodeado. Muy bien, pues ahora vamos a poder ver las características principales de la musicoterapia. Primero empezamos con la música, ¿verdad? La música y la musicoterapia. La música es multidimensional, universal, flexible. Estructura el tiempo y ofrece una experiencia estética a través de un lenguaje no verbal. Gracias a la música no solo se hace una exploración para verificar los parámetros de la persona, sino que también se establece una conexión que ayuda a la reparación y estimulación a la motivación que genera avances en la persona. Y aquí es donde la música puede ser el soporte para lograr el efecto de la musicoterapia. Muy bien. Bueno, la musicoterapia entonces, tomando todos los elementos de la música que puede evocar, asociar e integrar de manera innata, restablece entonces la comunicación sensorio-temporal, espacial de pensamiento y de afectividad. La musicoterapeuta infantil Louise Vier sugiere que el sonido afecta al sistema nervioso autónomo y que es la base de nuestra reacción emocional. Desde un punto de vista individual, las respuestas a la música llegan de manera psicológica y fisiológica a la persona, pues las asociaciones que se establecen al escuchar la música provienen en gran medida de lo que ya existe en él y que en ese momento puede ser revelado. Conectándolo con la identidad sonora, la ISO, se podría afirmar que lo semejante actúa sobre lo semejante, ya que el hombre se identifica con la música, la cual puede dar su interpretación personal. Entonces, pongamos énfasis en la escena. En cuanto a asociación, la música permite que el público no solo establezca una relación con el presente, sino también con sus experiencias y sensaciones pasadas, explorando inevitablemente hacia su interior, ya que mucho del poder de la música es extrasensorial, pues también evoca a la imaginación, a los sueños. Se pueden crear fantasías mentales de diversos tipos, estados de ánimo oníricos donde el espectador llega a evocar, asociar e integrar. Por eso es un recurso excepcional de autoexpresión y de liberación emocional, mediante un proceso que contiene un orden de tiempo y de continuidad. Si la musicoterapia permite una interconexión con la psique, la escena puede aprender de ella y permitir que el intérprete en primer término y que el espectador en segundo término se conecten de manera más profunda con el mensaje escénico. La musicoterapia, entendida como la utilización de la música y de sonidos con fines terapéuticos, favorece el desarrollo integral del ser al otorgarle un óptimo equilibrio en sus diferentes ámbitos. Utiliza como instrumento primordial la música, la cual logra una identidad entre el terapeuta y el paciente gracias a un lenguaje universal.
A su vez, la música permite una interconexión con la psique, accede a la liberación a través de la catarsis, aunque dentro de un proceso terapéutico estructurado, y provoca como consecuencia cambios en el comportamiento a través de una modificación en la experiencia psíquica en pro de una mayor armonía e integración con el entorno para mejorar así la salud y la calidad de su vida. Bien, pues vámonos ahora a los objetivos. Entre los objetivos de la musicoterapia se encuentra el de establecer la comunicación gracias al intercambio de ideas o sentimientos con otros y a través de la expresión creativa vivencial que otorga la música. Además, se busca mejorar las relaciones interpersonales. Dentro de un grupo, la música crea un clima emocional que permite la expresión sincera y plena. La musicoterapia accede a los diferentes niveles de funcionamiento fisiológico, emocional, intelectual, espiritual y social, ya que actúa de manera directa en la bioquímica del organismo. La musicoterapia también intenta desarrollar la capacidad de autoexpresión. Según Pilar Camacho Sánchez, la música tiene el poder de evocar, asociar e integrar. Es un recurso excepcional de autoexpresión y liberación emocional. La emoción es una reacción dinámica a ciertas experiencias y necesitan salida. Esta se hace consciente solo cuando ha tomado forma mediante algún recurso de autoexpresión. Trae a la conciencia emociones profundamente asentadas y proporciona la vía de comunicación necesaria. Con esto cierro la cita de Pilar Camacho. De manera que los objetivos de la musicoterapia pueden ser de rehabilitación, de recreación, psicoterapéuticos o preventivos, ya que como se mencionó anteriormente, se enfocan en las necesidades físicas, emocionales, intelectuales, sociales o espirituales de la persona. Para ello, el método puede ser la interdisciplinariedad de la música con la poesía, el teatro, la pintura y la danza, basados en la improvisación, la ejecución, el movimiento o la palabra. Rolando Benenson ha expuesto en sus conferencias que los objetivos de la musicoterapia tienen que ver con la prevención primaria y el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. La influencia de la música hacia el ser humano se gesta desde el vientre materno y evoluciona a lo largo de la vida del mismo según su ambiente familiar y cultural en el que se desenvuelve. Existe un vínculo esencial entre la música y el hombre, y este aspecto no solo lo reconoce la musicoterapia, sino que es su base práctica y su fundamento teórico. Visualicemos. Si se aprende sobre esta base para componer, se puede adquirir un significado sumamente consciente y preparado, para crear entonces no solo una atmósfera, sino un lenguaje complejo que sustente una puesta en escena. Pero, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues gracias a la curva musical, la cual es la base de la musicoterapia. La propuesta musical que se construye o selecciona para cada sesión por parte del terapeuta, según el diagnóstico y seguimiento de su paciente o grupo, es lo que se conoce como curva musical de la musicoterapia. El compositor puede utilizar esta curva musical para optimizar la creación de las puestas en escena. Bueno, pues vamos a ver ahora la estructura de la curva musical. Dicha curva para la escena debe conseguirse también, no solo en la musicoterapia, sino justamente en la composición de una puesta en escena, de acuerdo a los siguientes puntos. 1. Exploración. Es el sostén emocional que invita al que escucha a pegarse a algún sentimiento en particular. La curva debe empatizar con el estado anímico que se busca lograr a lo largo del montaje escénico. 2. El contacto. Las piezas de alto contenido emocional hacen posible que la música o sonido dé permiso al contacto emocional. El espectador comienza a rendirse ante la música. Este lo conduce. 3. Intensificación. Mientras mayor sea el contenido emotivo de la música o sonido, el espectador se entregará mejor anímica y emocionalmente. 4. Resolución. Si la música o sonido desciende naturalmente, es recibida por el público con alivio. Y por supuesto, el procesamiento es donde la música ha cesado. Y en caso de que fuera necesario, se vuelve a reiniciar con todo el proceso de curva musical. Muy bien.
Aquí, como pueden ver, esta es la imagen de cómo se establece a nivel intención e intensificación la curva musical y por ende la curva emocional. Si ustedes se dan cuenta, el comportamiento a lo largo de un montaje que, como se dice en procesamiento, se puede volver a iniciar, cada vez que sea necesario, se da aquí tal cual. ¿Lo ven? El planteamiento del tema, la exploración, el contacto, la intensificación, que es donde está la parte climática de la escena o de la obra, según sea lo necesario para cada montaje, la resolución, o sea, el desenlace y el procesamiento. El contacto, antes de que se me olvide, el contacto es donde empiezan los conflictos. La exploración es donde se va dando la atmósfera, el ambiente, a través del contacto, el conflicto, la intensificación, el clímax, la resolución, el desenlace y el procesamiento es el cierre musical y si es necesario, como acabo de comentar, se volvería a iniciar. Bien, bueno, para poder perfeccionar y establecer con claridad las piezas musicales adecuadas, es importante tener en cuenta tanto la melodía como la armonía. Por ejemplo, los acordes mayores son vivos, brillantes y se utilizan para explorar sentimientos y sensaciones tales como la alegría, la ira y la fortaleza. Los acordes menores son más oscuros y apagados y se usan para explorar sentimientos y sensaciones tales como la tristeza, la melancolía y la añoranza. Para la construcción de la curva musical se utiliza la conexión entre la melodía, la armonía y matea. ¿Pero qué es matea? Son 5 sentimientos primarios que todos los seres humanos tenemos y estos son el miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Y juntos forman las siglas matea. Somos seres complejos y completos, perdón. Incluso a pesar nuestro, somos matea y todos ellos existen en nuestro interior. Estos sentimientos pueden ser momentáneos o duraderos, profundos o superficiales, estables o en expansión, hacia el pasado o hacia el futuro. Primarios o innatos, como el miedo, amor, tristeza, enojo, alegría, o sus diversos derivados. La curva musical justamente se basa en matea. Veamos entonces cómo puede trabajarse con estos sentimientos y con la curva musical. Para el miedo entonces se trabaja con música que tenga poco soporte y estructura, que muestre confusión. Los cambios son repentinos y sorpresivos en cuanto al ritmo y la armonía va a ayudar. Para la alegría, según el matiz de la alegría que la persona experimenta, puede ser desde la euforia hasta la música tropical. Son fundamentales los acordes mayores para la alegría. Para la tristeza, la música debe generar una atmósfera de contención y después se introduce más profundamente en el dolor. Se utilizan acordes menores. Para el enojo, la música debe mantener e incrementar paulatinamente la energía y la expresión emocional de la persona. Se usan instrumentos de metales y sonidos de percusiones. Para el amor, la música debe ser armoniosa, sin cambios bruscos, debe ser constante y permitir abrir dicho sentimiento y sus derivados. En la musicoterapia, la curva musical se desarrolla también tomando en cuenta el proceso mental que se gesta ante una nueva información. En la escena, se debe tomar en cuenta que la curva musical se desarrolla también considerando los aspectos de A. Sensación. La información entra en el cerebro a través de los sentidos. B. Percepción. Consiste en la elaboración cerebral de las sensaciones e implica el uso de la memoria y la imaginación. ¿Se acuerdan? La zona media. Y C, figura, emoción presente que emerge entonces a través de una imagen. Por ello la curva comienza con una exploración y no con música, por ejemplo, de contacto o de intensificación. Bueno, tenemos ahora los procesos de intervención en la musicoterapia aplicables en la escena. El proceso musicoterapéutico de intervención puede darse a través de lo artístico, o sea, de la interpretación, composición e improvisación de la experiencia musical, lo creativo por medio de la exploración y selección de alternativas y lo científico gracias a la terapia. Así como el musicoterapeuta necesita empatizar con su paciente estableciendo para ello una actividad sensoriomotriz en un espacio y tiempo determinados, el creador escénico busca llegar a un proceso y resultado favorables, tanto con sus intérpretes como con su último receptor que es el espectador.
Para lograr esto se utilizan los recursos ya planteados, con la conciencia de que la selección musical puede ser expresada con distintos medios tales como la vibración, la resonancia o el manejo de instrumentos naturales, o sea, cantar, hacer sonidos de percusión con el cuerpo o de instrumentos ya fabricados. Es importante el trabajo de retroalimentación gestado a partir de los procesos grupales con los diferentes miembros de la puesta en escena, ya que invita a la escucha de uno mismo y a saber cómo otros lo perciben. La utilización de la música con estos fines puede llegar a manejar procesos que inviten al cambio propositivo como factor primordial, pues se permite explorar sentimientos internos, disminuir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y la autoestima, con lo cual se favorecen los recuerdos sin perder el contacto con la realidad. Sobre todo, insisto, esto es así. Si la modalidad es grupal, como en todo acto escénico, porque aún en un monólogo o unipersonal participan dramaturgo, director o coreógrafo, iluminador, escenógrafo, actor o bailarín, etc., la música ayuda a la integración e identificación, retroalimentación con respecto a las vivencias de unos y de otros. Tanto en un proceso terapéutico como en un escenario, la secuencia musical debe ser evolutiva, donde los cambios musicales suceden según va creciendo el proceso de la puesta en escena. Significativa y planificada, o sea, con pasos secuenciales y organizados. Muy bien, y nos vamos con la conclusión. Debe además tenerse la claridad de dimensionar que la música no tiene por qué ser el componente principal, sino que es parte de los distintos signos propuestos que componen una escena. Aunque también es importante saber que a través de la expresión sonora del creador se llega a la interacción con los integrantes del montaje y a la comunicación con el espectador. Bueno, pues muchas gracias por haber estado atendiendo esta ponencia y estoy para servirles con mucho gusto. Puedo apoyarlos para hacer más adelante, por supuesto, ahora sí que un taller donde ustedes, a la institución que me quiera invitar, dar un taller de musicoterapia justamente para los compositores. Muchas gracias.